vayan diciendo cómo va porque está medio lenta, parece la colección. Bueno, vamos a hablar de la irrigación de la cabeza y el cuello. La irrigación de la cabeza y el cuello está dado por dos arterias que nacen de la aorta. Fíjense ahí en la imagen. Este, fíjense, esto que está acá, recuerdan que la otra vez habíamos hablado de las vértebras cervicales. Acá está la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera. Estos son los agujeros transversarios que están en la apófisis transversa, ¿recuerdan? Y de ahí salía de los pedículos, salían los, los pares raquídeos, que esto que ustedes ven ahí, que dice 4, 5, 6, 7, ¿ven ahí o no? Estos son los pares raquídeos, acá está yendo la arteria. Y lo que ven acá es el tórax, que se diferencia del cuello. ¿Recuerdan? El cuello nacía en la parte inferior de la mandíbula. Y el tórax comienza a nivel de la primera articulación costovertebral, y lo que ven acá es la primera costilla, ¿ven? Entonces, esto que está acá adentro es la caja torácica y esto que está acá arriba es el cuello. Las arterias que irrigan, o sea, que le dan sangre oxigenada, por eso está pintado de rojo, al cuello y la cara, son ramas provenientes del callado de la aorta. La primera rama es esta que ustedes ven acá, que es el tronco brachiocefálico derecho. Tronco, porque es un vaso común. Por eso que se dice que, fíjense acá está la primera costilla, este es el pulmón, esto que está pintado de gris acá. Esto que ustedes ven acá ascendiendo, esto que ustedes ven, ¿me escuchan ahí o no? Sí, profe. A Sí, ver, profe. esto que ustedes ven ascendiendo acá es la carótida primitiva derecha, ¿ven? Que sale del tronco brachiocefálico derecho. Acá está la carótida primitiva derecha y este es la arteria subclavia, que es la que va a dar después a nivel de los escalenos, va a dejar llamarse subclavia, va a pasar a llamarse axilar y después va a dar las arterias del miembro superior. Entonces decimos que la carótida primitiva derecho nace en el cuello, porque tiene esta porción que corresponde a un tronco común entre la arteria subclavia y la arteria carótida que está en la caja torácica. En cambio, la carótida primitiva izquierda nace directamente adentro del tórax, 4 centímetros en el tórax. Fíjense, nace directamente del callado de la aorta. Fíjense que acá a la izquierda no hay tronco brachiocefálico. La arteria carótida nace directamente del callado de la aorta y la arteria subclavia nace directamente del callado de la aorta, por separado. Entonces se dice que ustedes ven ahí, por eso la importancia de esto, es que la carótida primitiva, que es el origen de los vasos arteriales de la cabeza y del cuello, a la derecha nacen en el cuello y a la izquierda nacen en el tórax. Eso se entiende, ¿no? Es clave entender la parte esa. Profe, perdón, ¿puedo repetir? Porque lo escuché medio cortado. Entonces, los vasos arteriales que nutren la cabeza y el cuello, a la derecha nacen en el cuello y a la izquierda nace en el tórax. A la derecha nace de la carótida primitiva que se origina del tronco brachiocefálico derecho. Y a la izquierda tiene un trayecto intratorácico de 3 o 4 centímetros, ya que nace en el tórax. Y después asciende y recién se hace cervical, o sea, recién está en el cuello. ¿Eso se entiende o no? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces tienen orígenes distintos, a la derecha y a la izquierda. Bueno, y las arterias carótidas, una vez que tienen su origen ahí, ascienden hasta nivel, acá le voy a mostrar, vamos a la imagen número 3.
Fíjense acá, miren. Una vez que nacen, acá vamos a reconstituir la imagen. Fíjense que lo que está por delante de la arteria es la vena. Entonces, fíjense, la arteria carótida primitiva derecha y la carótida primitiva izquierda ascienden al costado de esto que está acá, que se llama tráquea, esto que está acá se llama laringe, y después en lateral a la faringe, y a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Fíjense, yo la otra vez le decía que el cartílago tiroides, ustedes lo identifican fácilmente, porque si se toca en el cuello, es la nuez de Adán, este que está acá adelante, o la manzana de Adán, que es esta prominencia que tiene el cartílago tiroideo. ¿Ven o no? Entonces, a ese borde superior, ahí se bifurca la arteria carótida primitiva en carótida externa y carótida interna. ¿Por qué es importante esto? Es importantísimo esto. Fíjense acá, en la próxima imagen, lo que nosotros vemos, fíjense, este es el hueso ioides. Este es el músculo digástrico, este es el músculo estiloioideo, ¿eh? Y este es el músculo hiogloso. ¿Ven? Ahí. Y esto que ven acá, después vamos a mirar en la vena nosotros, hay un triángulo que está formado por esta vena que está acá, que es la vena tirolinguofacial, que termina en esta vena grande que está acompañando a la arteria carótida primitiva, que es la vena yugular interna. Vena yugular interna, nervio neumogástrico y arteria carótida primitiva forman lo que se llama el paquete vasculo nervioso del cuello. Entonces, en el lugar que la vena tirolinguofacial termina en la vena yugular interna, forma un ángulo abierto hacia arriba, que es el nervio, este nervio que está acá, que se llama el nervio hipogloso mayor. El duodécimo par, que es el encargado de inervar a la lengua. ¿Me escuchan o no? Hola, hola. Se escuchó todo cortado, profe. Y yo escucho todo entrecortado, pero desde que comencé. Bueno, entonces fíjense, este triángulo que está acá se llama triángulo de Farabi, que indica el lugar donde se bifurca, la arteria carótida primitiva. ¿Por qué es importante este triángulo de Farabi? ¿Por qué es importantísimo? Porque usted No imagínense. se le escuchó nada lo que dijo anteriormente. No se le escuchó nada lo que dijo anteriormente. Bueno, Se ustedes vayan escucha avisando, bien. ¿no? Porque en algunos vieron que ayer Entrecortado. yo Ah, estaba bueno. dando clases recién, una clase que di para la facultad de medicina, tendría que haber terminado a las 10 de la mañana y terminé a las 2:30, porque la conexión a internet estaba malísima, porque todo personal es Fivertel, digamos. Y entonces ayer estuvimos sin teléfono y ahora estamos con la conexión espantosa de la fibra óptica que tenemos. No sé qué pasa. Así que no hay problema, ustedes vayan diciendo dónde se quedaron y yo le meto nomás. Vamos de vuelta otra vez. Entonces, esta vena que ustedes ven ahí se llama vena tirolinguofacial, o sea, que viene de la lengua y de la cara. Y drena, o sea, termina esta vena en la vena yugular interna. La vena yugular interna, más el nervio neumogástrico que está acá, que es el nervio vago, y la arteria carótida primitiva, forman el paquete vasculo nervioso del cuello. ¿Me escuchan hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este ángulo, digo, se cierra como triángulo por este nervio que está acá cruzando, que es el nervio hipogloso mayor. ¿Te escucho? Vena yugular interna, arteria primitiva. ¿Y cuál más faltaba para formar el Nervio ángulo? neumogástrico. Nervio Ahora, neumogástrico. Eso forma el paquete vasculo nervioso del cuello. El triángulo, que se llama triángulo
de Farabeuf. Triángulo de Farabeuf. Se escribe Farabeuf, con B larga, Farabeuf. ¿Por qué es importante este triángulo de Farabeuf? Porque si hay un sangrado de una lesión en el maxilar, una fractura severa del maxilar, o el sangrado de un diente que no puede parar el sangrado, o el sangrado en el seno maxilar, imagínense lo que es apretar esa zona, porque lo que uno va a apretar el hueso, adentro va a seguir sangrando. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Pero ¿Qué se bifurca ahí, profe? la arteria. Pero por eso le estoy explicando por qué el triángulo es importante. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Me siguen? Profe, ¿puede repetir por qué está constituido el triángulo? Espera primero. Entonces, ¿por qué es importante ese triángulo? Porque si hay un sangrado adentro del seno maxilar, adentro del seno frontal, o por una fractura severa de la cara, imagínense que para que pare de sangrar, nosotros no le podemos apretar el cuello para que pare de sangrar, porque se va a dejar de nutrir el cerebro. ¿Se dan una idea de eso o no? Sí. Entonces, como nosotros sabemos anatomía, lo que tenemos que hacer es localizar este triángulo que se llama triángulo de Farabeuf, y enlazar o comprimir solamente la arteria carótida externa del lado derecho o del lado izquierdo, sabiendo esta localización anatómica, que es la que está bifurcada acá. Todas estas líneas de bifurcaciones, cómo se divide la arteria carótida en carótida externa y carótida interna. ¿Por qué es importante esto? Presten atención. La carótida externa, que es esta que va hacia afuera, acá es anterior, nutre el cuello y la cara. En cambio, la carótida interna, que es posterior, va directamente al cerebro. ¿Entienden o no? Razón por la cual la compresión, o sea, la apretada de la carótida externa evita el sangrado de la cara o del cuello, pero no así la nutrición del cerebro, entonces el paciente puede seguir vivo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces, ese triángulo de Farabeuf está constituido, de vuelta, por la vena yugular interna, la vena tirolingofacial, que viene de la cara y la lengua, y se cierra por el nervio hipogloso mayor, que ustedes ya lo escucharon nombrarlo otra vez cuando vieron los músculos infraioideos, porque los músculos infraioideos están inervados, o sea que le da la actividad motora, por el asa del hipogloso, o sea, una comunicación que tiene el hipogloso mayor, que es un par craneal, con los plexos, con una rama del plexo cervical profundo, que es lo que ustedes ven en esta imagen. Esto que está acá. ¿Entendieron? Fíjense cómo es la localización, es muy estrecha porque todos los elementos vasculares pasan por el cuello, nervios, venas y arterias, fíjense, y linfáticos. Fíjense la relación que tiene el asta mayor del hueso hioide, el asta menor del hueso hioide, y bien ahí se está dividiendo la carótida primitiva en carótida derecha, o carótida externa, digo, y carótida interna. Acá está la bifurcación, esta I que ustedes ven acá, es como se bifurca. Entonces, una vez que nace la carótida primitiva, a la derecha del tronco arterial brachiocefálico y a la izquierda del callado de la aorta, asciende hasta el borde, miren acá, hasta el borde superior del cartílago tiroideo, o, miren acá, o hasta la altura del borde inferior de la cuarta vértebra cervical.
¿Él o no? A la altura del borde inferior de la cuarta vértebra cervical. A este nivel se bifurcan carótida externa y carótida interna. Ya les dije que la carótida externa, vean acá, la carótida externa, acá está la arteria naciendo del lado derecho, fíjense, y a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra cervical, bien, 1, 2, 3, 4, en el borde inferior de la cuarta cervical, se divide en esta que está hacia adelante, que es anterior, que se llama carótida externa, y esta que es posterior, que se llama carótida interna. Profe, La carótida primitiva, las carótidas primitivas, no dan ramas colaterales. ¿Escucho? ¿Escucho? ¿el que también forma el paquete vasculo nervioso es el nervio vago? Claro, eso le expliqué ya hoy cuando hablamos del triángulo, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y la arteria carótida primitiva. Y después también vamos a ver qué es la carótida externa, e interna, pero por ahora vamos a ver la carótida primitiva. Los tres forman el paquete vascular nervioso del cuello. Y fíjense el detalle, porque está puesto a propósito, esto para que ustedes entiendan. La carótida primitiva, fíjense, nutre el cuello y la cabeza. Pero fíjense, la arteria subclavia da entre sus ramas esta arteria que se llama la arteria vertebral, que va a formar después, cuando entra por el agujero magno, por el agujero occipital, va a formar el tronco basilar que va a nutrir el cerebro. Fíjense cómo está protegido esta arteria por ese orificio óseo que la forma el agujero transversario de las vértebras cervicales. Recuerden, las vértebras cervicales tenían la particularidad de tener un orificio lateral por donde pasa la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia. Entonces, fíjense el detalle. Lo que nutre el cerebro, que después vamos a mirar más adelante, es la carótida interna, que esta es posterior, acá se ve en la bifurcación, y esta rama de la arteria subclavia, que se llama arteria vertebral, que a nivel del cráneo, o sea, dentro del cerebro, se va a unir a la otra arteria vertebral y va a formar el tronco basilar. ¿La tienen a esa o no? ¿Puede repetir, profe? ¿El tronco de qué? Fíjense acá, miren el dibujo, dejen de copiar. Esta es la carótida primitiva, que dijimos que no da ramas colaterales. A nivel del borde inferior de la cuarta vértebra cervical, se divide en sus dos ramas terminales. Esta que es posterior, que se llama carótida interna, y esta que es anterior, se llama carótida externa, que es lo que va a irrigar el cuello y la cara. Y la cara y todos los elementos de la cabeza, externos. Y la carótida interna, junto con esta rama de la arteria subclavia, que se llama la arteria vertebral, se van a encargar de formar después el polígono de Willy, que va a nutrir el cerebro, irrigar el cerebro, le va a dar sangre al cerebro. ¿La tienen a eso o no? Sí, profe, se entendió. Está perfecto. Entonces, nosotros vamos a hablar de las carótidas primitivas, están relacionados. Fíjense, acá tiene relaciones que son importantes que conozcan, porque después vamos a ver nosotros el espacio perifaringio, cómo está conformado, y vamos a poder ir identificando los elementos vasculares. Entre eso está la arteria carótida primitiva. Entonces, las carótidas primitivas es de donde nace hasta el borde superior del cartílago tiroideo o el borde inferior de la cuarta vértebra cervical, que es donde se divide. Las carótidas primitivas, que son, fíjense, este elemento que está acá, entre la división y antes que se divida en el borde superior del cartílago tiroideo, esto es la carótida primitiva, acá derecha y acá izquierda. Hacia adentro, tiene como relación a la tráquea, el esófago, la laringe, la faringe, y vamos a mirar ahora al nervio neumogástrico. Entonces, ¿qué relación tiene la carótida primitiva hacia adentro?
con la laringe, la faringe, el esófago y el nervio, lo vamos a mirar ahora, que se llama el nervio recurrente. Eso es hacia adentro. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿El nervio qué, profe? El ¿Cuál nervio? recurrente. El nervio recurrente. Que rama el neumogástrico. Puedo mirar. ¿Quién está hacia adelante? Miren. ¿Quién está hacia adelante de las carótidas primitivas? La tráquea. Fíjense, la tráquea está hacia adentro, ¿eh? Hacia adelante está la glándula tiroides, el músculo esternocleidomastoideo, que le ven ahí, ¿ven? La glándula tiroides, el músculo esternocleidomastoideo que se ve hacia adelante y la aponeurosis cervical media. Acuérdense que la aponeurosis cervical media, después vamos a mirar, no sé si ya vieron ya con músculo, es la que abraza al músculo homoioideo, que es uno de los músculos infraioideos, que tiene esta relación importante vascular. Pero bueno. Profe, la glándula Entonces, tiroides. ¿quién está delante de la arteria carótida primitiva? Estos tres elementos. La glándula tiroides, el músculo esternocleidomastoideo y la aponeurosis cervical media. ¿Estamos o no? Bueno, ¿y quién está hacia atrás? ¿Quién está? Entonces tenemos hacia adentro, hacia adelante, ¿y quién está hacia atrás de la arteria carótida primitiva? En posterior, el décimo par craneal, los nervios vagos, el nervio neumogástrico, los músculos prevertebrales y la cadena simpática. ¿Quién está hacia atrás? Acá se ve la carótida. ¿Quién está hacia atrás? Estos son los músculos prevertebrales, el nervio neumogástrico y estos ganglios que están acá, que van a formar parte de la cadena simpática, se llama, del sistema nervioso autonómico o autónomo. Entonces ya sabemos que la arteria carótida primitiva tiene relaciones hacia adentro con la tráquea, con el esófago, con el nervio, hacia adentro. Hacia adelante con el músculo esternocleidomastoideo y con la glándula tiroides. Hacia atrás con el nervio neumogástrico, que es el que se ve bien acá, fíjense. Hacia atrás con el nervio neumogástrico y los músculos prevertebrales. Muy bien. Y hacia afuera con la vena yugular interna, acá se ve la vena yugular interna, parte del músculo esternocleidomastoideo y ya la aponeurosis cervical superficial. Ya no la aponeurosis cervical media, que es profundo. La aponeurosis cervical superficial. Esas son las relaciones de la arteria carótida primitiva. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Puedes repetir la última? repetir hacia afuera? No te escucho. ¿Puedes repetir qué? Sí, Hacia puedes afuera. repetir hacia afuera, profe. La vena yugular interna, acá te mostré el dibujito, mirá. La vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y la aponeurosis cervical superficial. Acá se ve, fíjense, acá está la arteria carótida primitiva, los elementos que están hacia adentro, falta el elemento que está hacia adelante, que es el esternocleidomastoideo y la tiroides, el elemento que está hacia afuera, que es la vena yugular, y el elemento que está hacia atrás, es el nervio neumogástrico y los músculos prevertebrales. ¿Es la ¿Sí, vena hasta ahí o no? vena yugular externa o interna? Esto que está acá, la vena yugular interna. La vena yugular externa está por fuera del esternocleidomastoideo. Vena yugular interna, la vena yugular interna, el neumogástrico y la arteria carótida forma el paquete vasculonervioso del cuello. Va envuelto por una misma vaina aponeurótica. Podemos mirar eso. Es importante que vayan reconociendo los nombres ya. ¿Están hasta ahí o no? Hola, hola. Sí, profe. Bueno, una vez que tenemos localizado, vamos a describir
Ya las ramas terminales, que son la carótida externa, la carótida interna, entran en la clase que viene. La carótida externa es la que está destinada, fíjense, al cuello y a la porción externa de la cara y el cráneo. Tiene un trayecto cortito y recorre la región carotidia. El diafragma es tilio y en la celda parotidia, o sea, en la parótida, se divide en sus dos ramas terminales. No sé en lo que están. Fíjense ustedes, acá está una imagen visto del lado izquierdo. ¿Ven? Acá está la mandíbula. ¿Ven? Esto que está acá es el hueso hyoide, ¿me siguen? Este es la laringe y este es el cartílago tiroideo. Esta es la membrana tiroidea. Por detrás y por debajo está la glándula tiroides. ¿Ven? Y por detrás, porque fíjense que tiene por delante a la glándula, entonces por detrás de la glándula tiroides, está yendo la arteria carótida primitiva, que a nivel del borde superior del cartílago tiroideo se divide en esta rama anterior, que se llama carótida externa, y esta posterior e interna, que se llama carótida interna. La carótida primitiva y la carótida interna se identifican rápidamente, fácil, y no se pueden confundir porque no dan ramas colaterales, no en el cuello. ¿Entendieron eso, no? ¿Puedes repetir eso profe, último, profe? las carótidas? Acá está la carótida primitiva. Nosotros estamos mirando del lado izquierdo. Fíjense cómo nace del callado de la aorta. Asciende por el cuello, por detrás de la glándula tiroides. ¿Ven? Y a nivel del borde superior del cartílago tiroideo, acá está el borde superior, se divide en sus dos ramas terminales. La carótida externa, que es anterior, o sea, está adelante, y la carótida interna, que es posterior e interna, o sea, está atrás y adentro. Cuando ustedes ven esto, tienen que identificar una cosa que es importantísimo. La carótida interna y la carótida primitiva no da ramas colaterales en el cuello. ¿Ven que no da ramas? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez que identificamos la carótida interna, que es la que va hacia atrás y no da rama, va al cerebro, lo que queda por delante es la carótida externa, que se identifica rápidamente porque da un montón de ramas colaterales. Miren acá. Y ese montón de ramas colaterales es lo que nosotros vamos a ver ahora. La carótida externa. Fíjense, la carótida externa da ramas colaterales para la glándula tiroides, que se llama la arteria tiroidea superior, porque la arteria tiroidea inferior es rama de la subclavia, entonces va a la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la faringe ascendente o arteria faringeo-meningia, porque vamos a ver que nutre la meninge también. La arteria facial, que es la que irriga los músculos de la cara. La arteria occipital, que va hacia atrás. La arteria auricular posterior y las arterias parotidias. ¿Por qué esto es importante? Y las ramas terminales son dos, que son la arteria temporal superficial y la maxilar interna. Fíjense acá. Yo les muestro. ¿De qué lado estamos mirando? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Derecho? Derecho. Derecho, profe. Del lado Derecho. derecho. Entonces, del lado derecho
la arteria carótida primitiva nace del tronco arterial brachiocefálico derecho. No nace en el cuello. No nace en el tórax del callado de la aorta, como en la imagen anterior. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Se puede volver a la volver a clasificación de las repetir? ramas? Y si yo les dejo la imagen para ustedes. Profe, ¿puede volver a la anterior un ratito? Por fin. Quedan las imágenes para ustedes, no sé para qué copian todo eso. Seguimos. ¿Ya está? Sí, profe, continúa. Eso. Entonces estamos mirando a la derecha. Fíjense ustedes. Acá está la subclavia, esta es la carótida primitiva. La que va hacia adelante es la carótida externa. La que va hacia atrás y hacia adentro es la carótida interna, que es la que se mete adentro del cerebro, de la caja craneana, de la bóveda. La carótida externa es la que va a dar las ramas colaterales que nosotros vimos recién. Fíjense, identifiquen, miren el dibujo primero y después hagan lo que quieran. Esta primera rama que está acá, fíjense, se va a la glándula tiroides. Se llama tiroides superior. ¿Se ven ahí o no? Esta que está acá, que va hacia adentro, es la arteria lingual. ¿Se ve o no? Va a la lengua. Después va esta que está hacia, fíjense, va hacia afuera, pasa por encima de la glándula submaxilar, después recorre el borde inferior de la mandíbula y termina en la cara. ¿Ven? Va por el surco nasogeniano, o sea que está entre la cara y la nariz, y termina en el ángulo interno del ojo, uniéndose a una rama de la carótida interna, que es la arteria angular. Esa se llama arteria facial. Entonces ya tenemos tres elementos vasculares importantes de la carótida externa. La arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces Sí, tenemos profe. tiroidea superior, lingual, facial. Y después tenemos una rama que se llama faringe ascendente. Acá. La faringe ascendente, que esta que está acá, que después se va a meter, esta que viene por detrás porque es posterior a la faringe ascendente, se viene y se mete acá y da la arteria meningia. Por eso se llama faringomeningia. Faringe ascendente o faringomeningia. Que es esta que está acá. ¿Ven? Después da la rama temporal, la rama occipital y auricular posterior. Y por último, fíjense, recuerdan que la otra vez yo les dije, en el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula se encuentra la glándula parótida, que es una glándula salival. A nivel de la parótida, está detrás de la rama ascendente de la mandíbula, en el borde posterior, la arteria carótida externa va a dar sus dos ramas terminales. Esta que está acá, que es la temporal superficial, y esta que se mete hacia adentro, que pasa por detrás del cuello del cóndilo, que se llama la arteria maxilar interna. ¿Me siguen hasta ahí o no? Profe, ¿la primera cuál era? ¿La primera rama? ¿De quién, nena? Y usted dijo de la carótida externa que da las ramas y yo anoté la segunda nomás que era la maxilar interna. ¿La primera cuál era? Ah, no, sí, ahora te entiendo. Las ramas terminales Temporal son dos. superior. La temporal superficial, no superior, superficial, y la maxilar o maxilar interna. Profe, ¿la maxilar interna pasa por atrás del cóndilo ahora? Mirá, no, ahora siempre pasó por ahí. Mirá acá, este es el cuello del cóndilo. ¿Ve? Fíjate cómo entra. Va por la cara, va por la parótida y ahí se mete.
en un orificio que vamos a mirar ahora que se llama el ojal retrocondilio yugular. Ese ojal retrocondilio yugular que está en la parte posterior del cuello del cóndilo, ahí sale también una rama de un nervio, después vamos a mirar, que es el nervio aurículo temporal. Va a entrar otra rama vascular nerviosa que va a dar inervación a la articulación temporomandibular. Y por eso es que es importante ese ojal retrocondilio o ojal retrocondilio yugular. Y por eso es que es importante recordar ese elemento. Entonces, la arteria carótida externa asciende por el cuello, en ese trayecto que va desde del borde superior del cartílago tiroideo, que ya es casi borde inferior de la mandíbula, hasta el cuello del cóndilo, donde da sus dos ramas terminales. En ese pequeño trayecto, por eso que está acá, miren, bien objetivado la palabra, tiene un largo de 7 centímetros. 7 centímetros más o menos es la altura que tiene la rama montante o la rama ascendente o la rama vertical de la mandíbula. Entonces se divide a nivel del borde superior del cartílago tiroideo y a nivel del cuello del cóndilo ya da sus dos ramas terminales, la maxilar y la temporal superficial, que sigue el recorrido de la carótida externa. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Es importantísimo que vayan entendiendo, porque acuérdense que yo siempre les repito a ustedes que esto no es un teórico, esto es un práctico. No lo puedo dar el práctico allá en la clase, pero lo que es importante que ustedes entiendan acá en la estructura de la cabeza, acá dentro de la cabeza, cómo están localizados los elementos, no que sepan de memoria, porque la memoria se va por el examen. Lo importante es que ustedes vayan identificando los elementos, para que tengan una idea. Entonces, fíjense, acá toma, después de mirar este dibujo, vamos a mirar de vuelta, la importancia de los 7 centímetros que tiene la carótida externa. Fíjense, va del borde superior del cartílago tiroideo hasta nivel del cuello del cóndilo, donde da sus dos ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. En ese recorrido, en ese trayecto, va a dar todas estas ramas colaterales, que son la tiroidea superior, lingual, faringe ascendente o faringomeningia, que es la posterior, facial, occipital, auricular posterior y los ramos palotídeos. Y acá lo vamos a identificar. Vamos de vuelta otra vez. Acá vemos la tiroidea superior, la lingual, la facial, la que va por detrás, que es la faringomeningia, la auricular posterior, los ramos palotídeos, que es para la parótida que está acá, y esta rama que está acá adelante, la auricular Yo no posterior. llego a ver el pulsor. No Ahí se veo, ¿no? mueve, profe. Sí, profe, no se mueve su flechita. A ver, vamos a identificarle otra flecha. ¿Alguno veo o no? Pues yo veo espectacularmente bien. Sí se mueve, profe, ahí. Sí, se mueve, profe, se ve. Ahí recién se mueve, profe. A usted le manda el enemigo, ¿eh? Vamos, de vuelta otra vez. ¿Este quién es? Tiroidea superior, porque va a la tiroides. ¿Sí? Esta que sale hacia atrás y va a la meninge, faringe ascendente o faringomeningia. Auricular, esta es la maxilar interna o maxilar, porque fíjate, está en el cuello del cóndilo. Esta que asciende es la temporal superficial. Estas dos que van adelante, una que va a la lengua se llama lingual, la que va hacia la cara se llama arteria facial. ¿Ven ahí o no? Entonces tenemos identificado a la carótida externa y sus ramas colaterales. ¿Identificaron o no? Sí, profe. Es importantísimo porque ahora vamos a hablar de cada una. Me aguantan un segundo que están tocando el timbre en mi casa, me están bloqueando. Un segundo.